A ver, ¿qué significa exactamente ser una persona? Parece una pregunta sencilla, ¿no? Pero la verdad es que es una de las cuestiones más importantes que existen. Es que es la base de nuestros derechos, de las leyes, de todo. Hoy vamos a hacer precisamente eso. Vamos a ver cómo una idea que nació en la filosofía acabó convirtiéndose en un escudo legal que al final nos protege a todos y cada uno de nosotros. Vale, y para entenderlo bien, este es el plan que vamos a seguir. Primero, nos vamos a preguntar qué nos hace ser personas, desde un punto de vista más filosófico. Luego, entraremos en una idea clave, el poder del dominio. A partir de ahí veremos cómo todo esto se traslada al mundo del derecho. Y, muy importante, cómo ese concepto legal ha ido creciendo para proteger a más y más gente. Al final veremos por qué todo esto es tan crucial. Pues venga, vamos a ello. Como decíamos, todo empieza por aquí, por la pregunta fundamental. Claro, es que mucho antes de que existieran los códigos de leyes o las declaraciones de derechos, ya existía esta duda, ¿no? ¿Qué es esa chispa, esa cualidad esencial que nos define como personas? ¿Qué es lo que realmente nos hace diferentes? Y aquí la filosofía nos da una pista que es clave. Habla de la autoposesión. La idea es muy potente. Para ser persona, lo primero es ser dueño de uno mismo. O sea, no eres un simple objeto que va a la deriva, movido por instinto, sino que eres, por así decirlo, el piloto de tu propia vida, el que está al mando de sus acciones. Exacto. Y esa capacidad, ese poder de ser dueño de uno mismo, tiene un nombre que va a ser central en toda esta explicación. Se le llama el dominio. Pero ojo, que cuando hablamos de dominio no es solo tener el control y ya está. Es algo mucho más profundo. Es la capacidad de tomar decisiones morales, ¿sabes? De ser el verdadero autor de tus actos y no una simple marioneta del instinto. Esto, según esta línea de pensamiento, es lo que de verdad nos define. Y en esta tabla se ve el contraste de una forma súper clara, ¿verdad? Por un lado, la persona, señor de sí mismo, protagonista, dueño de su historia, se guía por la razón, toma decisiones libres. Y por el otro, el animal, que se mueve por instinto, que es parte de un colectivo, de lo que aquí se llama un juego de fuerzas de la naturaleza, falta esa capacidad de decir yo decido. Vale, hasta aquí la filosofía. Pero ahora viene el gran salto. ¿Cómo es posible que esta idea, que parece tan abstracta, tan de libro, dé el paso y se cuele en los juzgados, en las leyes? O sea, ¿cómo se convierte en algo con el poder real de cambiar vidas? Pues justo aquí, este es el punto exacto en el que una idea filosófica se vuelve, increíblemente concreta y poderosa. El derecho, que es mucho más práctico, lo traduce a su propio lenguaje. Deja a un lado conceptos como dominio o autoposesión y lo define de una forma muy directa. Una persona es un sujeto capaz de derechos y obligaciones. Punto. Y esto, que parece simple, lo cambia absolutamente todo. El término técnico para esto es persona jurídica. Y pensémoslo así. Conseguir ese estatus es como si te dieran un pasaporte para la vida en sociedad. De repente ya puedes reclamar protección ante la ley, puedes firmar un contrato, tener propiedades, en fin, te da el acceso para participar plenamente en el juego. Y que nadie piense que esto es solo un tecnicismo legal sin más, ¿eh? Para nada. Es que esta es la base, son los cimientos sobre los que se construyen los derechos humanos universales que al final nos protegen a todos. De hecho, si lo pensamos, gran parte de la historia de los últimos siglos ha sido precisamente eso, una lucha por expandir ese reconocimiento. La meta es muy simple, pero a la vez tremendamente poderosa, que a todo ser humano, por el simple hecho de existir, se les reconozcan sus derechos, sin peros, sin excepciones. Y esa protección, lógicamente, intenta llegar a los más vulnerables. Por ejemplo, en muchos sistemas legales se busca proteger la vida desde su mismo inicio, reconociendo la personalidad y, por tanto, el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Y de la misma forma pasa con los niños. La ley es muy consciente de que por su inmadurez, tanto física como mental, están en una situación de vulnerabilidad. Y por eso mismo exige al Estado que actúe, que les dé una protección especial. Como vemos, el círculo de protección no para de crecer. Y hoy en día, una de las grandes batallas legales es garantizar que las personas con discapacidad puedan disfrutar de sus derechos en total igualdad de condiciones. Y ojo, no hablamos solo de poner una rampa, no. Hablamos de algo más profundo, de dignidad y de participación plena en la sociedad. Vale, y después de todo este recorrido, llegamos a la gran pregunta. ¿Y por qué es tan importante todo esto? Bueno, pues porque esta definición, que al principio podía parecer súper académica, es en realidad uno de los pilares fundamentales sobre los que se aguanta nuestra civilización. Y aquí llegamos al punto más crudo y quizás más revelador de todos. ¿Qué ocurre cuando a un ser humano se le niega la condición de persona? Pues que se le quita todo.
Se le arrebata su autonomía, ese dominio de sí del que hablábamos al principio, se le convierte en un simple objeto de otro. Y eso, históricamente, tiene un nombre muy, muy claro: esclavitud. Así que, si tuviéramos que quedarnos con una sola idea, sería esta. Todo ese enorme edificio legal, todo el concepto de persona jurídica, es en el fondo un escudo. Es la barrera legal que hemos construido para impedir que un ser humano pueda ser tratado como una cosa. Y todo esto nos deja con una reflexión final, una pregunta que queda en el aire. Si ser reconocido como persona es el escudo que protege nuestra dignidad, ¿quién tiene la responsabilidad de defenderlo, de vigilar para que ese escudo nunca, bajo ninguna circunstancia, se agriete o se rompa?